Cuando acercas dos imanes lentamente, lo primero que ocurre no es contacto, sino algo mucho más extraño, una resistencia invisible que aparece incluso antes de que tus manos lo noten. Es como si el espacio entre ellos estuviera vivo, como si algo invisible decidiera cómo deben moverse, y justo antes de que se toquen, esa fuerza se vuelve inevitable. Pero aquí surge la pregunta que casi nadie se atreve a formular. Si entre ambos no hay nada, absolutamente nada, entonces, ¿qué está tirando de qué? Nos enseñan a llamar a esto magnetismo y seguir adelante, como si ponerle nombre a un fenómeno fuera lo mismo que entenderlo. Pero nombrar algo no es explicarlo. Y el problema se vuelve más profundo cuando haces un experimento mental simple. Incluso si colocas esos imanes en el vacío más perfecto posible, sin aire, sin partículas, sin materia entre ellos, la atracción sigue ocurriendo exactamente igual. Eso significa que el efecto no depende de lo que hay entre ellos, o al menos no de lo que creemos que hay. La lógica básica de la física dice algo muy simple. Ningún objeto cambia su movimiento sin que algo le transfiera energía. Siempre hay un mecanismo, una interacción, un medio. Nunca hemos observado que algo sea influenciado por la nada absoluta. Entonces, si un imán acelera hacia otro, tiene que existir algo real transmitiendo ese efecto, aunque no podamos verlo. Durante siglos se habló de acción a distancia, como si un objeto pudiera influir en otro sin intermediarios. Incluso Isaac Newton rechazaba esta idea con incomodidad profunda, porque parecía romper la lógica misma de la realidad. Y en el fondo tenía razón. La naturaleza no parece funcionar con magia. Siempre hay un cómo detrás del qué. Para entenderlo mejor, imagina un lago completamente en calma. En el centro hay un pequeño barco de madera. Si quieres moverlo sin tocarlo directamente, tienes dos opciones: empujarlo con una vara o generar ondas en el agua. En ambos casos, hay algo físico entre el origen y el efecto. Nunca aparece movimiento desde la nada. Ahora vuelve a los imanes. Cuando uno salta hacia otro, está acelerando, cambiando su estado de movimiento, y eso requiere energía. Pero no hay contacto directo ni nada visible entre ellos. Y aún así, el efecto ocurre incluso en vacío. Esto ya sugiere que la idea de vacío absoluto podría ser una ilusión. Aquí es donde aparece una de las ideas más importantes en la historia de la física. Michael Faraday propuso algo radical. Los imanes no interactúan directamente entre sí, interactúan con el espacio mismo. Esto cambia todo, porque en lugar de pensar en dos objetos tocándose a distancia, debemos imaginar que el espacio entre ellos no es vacío, sino una estructura invisible, algo continuo que puede deformarse. Cuando colocas un imán en ese espacio, no empuja directamente a otro imán. Lo que hace es alterar esa estructura, creando una tensión que se extiende en todas direcciones. El segundo imán no responde al primero, responde a la deformación del espacio que el primero creó. A esa estructura invisible la llamamos campo magnético, y durante mucho tiempo se pensó que un campo era solo una herramienta matemática, una forma elegante de describir fuerzas. Pero esa idea se queda corta. Un campo no es solo una construcción teórica, tiene energía, dinámica y efectos físicos reales. Es parte del mundo real. Si agitas un imán, la perturbación no desaparece. Se propaga a través del espacio a una velocidad finita, cercana a los 300,000 kilómetros por segundo. Eso no se comporta como una idea abstracta, sino como algo físico que viaja, transporta energía e información. Esto rompe la primera gran ilusión. El espacio entre imanes no está vacío en sentido absoluto. Está lleno de una estructura activa, invisible, pero real. Lo que llamamos nada es en realidad un medio con propiedades físicas. Pero esto solo abre una puerta más profunda. Porque ahora surge una pregunta inevitable. Si el campo es real, ¿qué lo crea dentro de la materia? A simple vista, un imán y un trozo normal de hierro parecen idénticos. Misma masa, misma composición general, mismas propiedades macroscópicas, pero la diferencia real no está en lo que son por fuera, sino en lo que ocurre dentro, a escala atómica. El átomo no es un sistema solar con electrones girando como planetas. Esa imagen es una simplificación útil, pero profundamente engañosa. Los electrones no son bolitas sólidas orbitando trayectorias fijas. Son entidades cuánticas distribuidas como nubes de probabilidad, extendidas en el espacio. Dentro de este mundo aparece una propiedad fundamental llamada spin. Aunque a veces se describe como si el electrón girara sobre sí mismo, esa imagen no es literalmente correcta. No es una rotación física clásica. Es una propiedad intrínseca del electrón, parte de su naturaleza más básica. Y aún así,
Se comporta como si generara un pequeño campo magnético. Cada electrón actúa como un diminuto imán, pero si esto es cierto, surge una paradoja inmediata. Si todo está hecho de electrones, ¿por qué no todo es magnético? La respuesta está en el orden y el desorden. En la mayoría de los materiales, estos pequeños momentos magnéticos apuntan en direcciones aleatorias y se cancelan entre sí. El resultado final es cero. Pero en materiales como el hierro ocurre algo extraordinario. Millones de estos momentos se alinean en la misma dirección, no por magia, sino porque el sistema encuentra una configuración más estable energéticamente. Cuando eso ocurre, sus efectos se suman y aparece un campo magnético macroscópico. Y ese es el origen profundo de la fuerza que sientes cuando separas dos imanes. Pero esto todavía no responde la pregunta más importante: ¿qué fuerza mantiene esa alineación contra el caos térmico constante del universo? Y ahí es donde la historia se vuelve aún más profunda. En este punto, la historia del magnetismo parece encajar, pero en realidad todavía no hemos tocado el verdadero problema. Porque decir que millones de electrones se alinean en el hierro no responde la pregunta más difícil: ¿cómo es posible que ese orden sobreviva en un mundo que, a nivel atómico, es puro caos? Piensa en esto con calma. Dentro de cualquier material a temperatura ambiente, los átomos no están quietos, están vibrando constantemente, chocando entre sí, moviéndose con una energía térmica intensa. Desde la perspectiva microscópica, esto no es tranquilidad, es una tormenta continua. En ese entorno, cualquier estructura ordenada debería romperse casi al instante. El sentido común diría que esos pequeños imanes cuánticos dentro del hierro deberían desalinearse rápidamente, incapaces de resistir la agitación térmica. Y sin embargo, en un imán permanente, esa alineación no solo existe, se mantiene. La primera intuición es pensar que los electrones se mantienen alineados porque se atraen entre sí magnéticamente, como pequeños imanes individuales que se refuerzan mutuamente. Pero cuando llevas esa idea al cálculo real, aparece un problema serio. La fuerza magnética entre electrones individuales es demasiado débil para competir con la energía térmica del entorno. En otras palabras, el magnetismo por sí solo no es lo suficientemente fuerte como para sostener el orden que observamos. Si dependiera únicamente de esa interacción directa, los imanes permanentes simplemente no podrían existir a temperatura ambiente. Se desharían en un instante. Entonces la pregunta se vuelve más profunda. Si no es el magnetismo el que mantiene la alineación, ¿qué lo hace? La respuesta nos obliga a entrar en uno de los principios más fundamentales de la física cuántica, el principio de exclusión de Pauli. Este principio establece que dos electrones no pueden ocupar exactamente el mismo estado cuántico al mismo tiempo. No es una fuerza en el sentido clásico, no empuja ni tira, es una regla estructural del universo. Los electrones no pueden superponerse completamente, están obligados a diferenciarse, a reorganizarse, a evitar ciertos estados idénticos. Y esto tiene consecuencias profundas cuando están confinados dentro de una estructura sólida como el hierro. Ahora entra en juego otro hecho crucial. Los electrones tienen carga negativa, y las cargas iguales se repelen con enorme intensidad. Esto significa que, en el fondo, los electrones están en un conflicto constante de separación. Pero dentro del cristal de hierro ocurre algo sorprendente. Cuando los espines de los electrones se alinean, la estructura cuántica del sistema cambia de tal forma que las probabilidades de superposición entre electrones se modifican. Y al hacerlo, el sistema reduce su energía total. Esto no ocurre porque quieran alinearse, ni porque exista una fuerza clásica empujándolos en esa dirección. Ocurre porque el universo siempre tiende a las configuraciones de menor energía posible. Es una consecuencia inevitable de la geometría cuántica. Este fenómeno se conoce como interacción de intercambio. Y lo importante aquí es entender qué no es. No es una fuerza clásica viajando entre partículas, no es un campo adicional misterioso. Es el resultado matemático de cómo se reorganizan los estados cuánticos cuando se aplican simultáneamente la repulsión eléctrica y el principio de exclusión. En términos simples, los electrones no se alinean porque el magnetismo los una, se alinean porque al hacerlo reducen el conflicto eléctrico entre ellos. El magnetismo macroscópico que observamos es un subproducto de esa reorganización profunda. Y aún así, incluso esto no cierra la historia, porque ahora surge una pregunta todavía más inquietante. Si todo esto ocurre dentro de reglas cuánticas, campos y probabilidades, entonces, ¿qué es realmente un campo? Hasta ahora hemos destruido varias intuiciones fundamentales. El vacío no es realmente vacío. El magnetismo no es una fuerza independiente simple.
y la alineación de los electrones no ocurre por una atracción directa como solemos imaginar. Pero ahora estamos obligados a dar un paso todavía más radical, entender qué es realmente un campo, porque si el magnetismo no es una fuerza separada y todo ocurre a través de campos, entonces la pregunta inevitable es, ¿qué es un campo en sí mismo? La respuesta clásica que aprendemos en la escuela suele ser demasiado cómoda. Nos dicen que una partícula como el electrón crea un campo a su alrededor y ese campo es una especie de efecto que se extiende en el espacio. Pero esta imagen tiene un problema serio. Sugiere que la partícula es lo fundamental y el campo algo secundario. La física moderna, cuando se analiza con rigor, apunta en la dirección opuesta. Imagina por un momento que el universo no está hecho de objetos sólidos separados, sino de una especie de océano invisible que lo llena todo. No hay espacio vacío en el sentido absoluto, sino un medio continuo presente en cada punto del universo. En condiciones normales, este océano parece tranquilo, sin movimiento aparente, pero cuando introduces energía, algo cambia. Se generan perturbaciones, ondulaciones, concentraciones localizadas de energía que pueden moverse y mantenerse estables. Desde esta perspectiva, lo que llamamos partícula no es un objeto sólido, sino una excitación localizada de ese campo. No es una bolita de materia viajando en el espacio, sino una especie de patrón estable dentro de una estructura más profunda. El electrón, entonces, no sería una cosa en el sentido clásico. Sería una vibración persistente de un campo fundamental que existe en todo el universo. Y esto cambia completamente cómo entendemos el magnetismo. Cuando dos imanes se acercan, no estamos viendo dos objetos sólidos interactuando a través del vacío. Estamos viendo interacciones entre patrones de energía dentro de campos que llenan todo el espacio. El vacío entre ellos no es un vacío real, sino un medio activo que participa en la interacción. En particular, los electrones dentro de los átomos no solo existen, sino que interactúan constantemente con el campo electromagnético que permea todo el universo. Y ese campo no es pasivo. Responde, transmite y reconfigura energía continuamente. Cuando ocurre una interacción electromagnética, lo que realmente se intercambia no es una fuerza misteriosa invisible, sino excitaciones discretas del propio campo. En física cuántica, estas transferencias se describen como fotones virtuales. No son partículas observables como la luz, sino intermediarios matemáticos que representan el intercambio de energía y momento dentro del campo. Esto significa que el tirón entre dos imanes no es una acción a distancia, en el sentido clásico. Es una interacción continua dentro de una red de campos que ocupan todo el espacio. Lo que tú percibes como vacío entre los imanes es, en realidad, una región activa del universo donde estos campos están constantemente intercambiando energía a velocidades extremas, siguiendo reglas perfectamente definidas. Y aquí aparece la idea más contraintuitiva de todas. El campo no es algo que está en el espacio. El campo es el espacio, en el sentido físico más profundo posible. Pero si todo esto es cierto, si el universo es una red de campos interactuando constantemente, entonces todavía falta una pieza final del rompecabezas, porque aún no hemos explicado cómo estas estructuras invisibles se convierten en algo que tú puedes sentir directamente con tus manos, y ahí es donde la historia entra en su última etapa. Hasta ahora hemos desmontado una por una las ideas más intuitivas sobre la realidad, que el vacío es vacío, que los objetos son sólidos e independientes y que las fuerzas actúan como empujes simples entre cosas separadas. Pero cuando llegamos al nivel más profundo, todo empieza a unificarse en algo mucho más extraño. Porque si los campos llenan todo el espacio, si las partículas son solo excitaciones de esos campos, y si el magnetismo es una manifestación del campo electromagnético, entonces la pregunta final no es cómo funciona el imán, sino cómo es posible que tú lo sientas. Cuando acercas tu mano a un imán, lo que experimentas como fuerza no es un contacto directo entre objetos sólidos, es el resultado de interacciones continuas entre campos electromagnéticos extremadamente complejos. Los electrones en tu mano y los electrones en el imán no se tocan en el sentido clásico. Sus campos interactúan, se repelen y se reorganizan constantemente en una estructura dinámica. Ese intercambio no ocurre como un evento único, sino como un proceso continuo. En el lenguaje de la física cuántica, lo que se intercambia son excitaciones del campo electromagnético, a menudo descritas como fotones virtuales. No son partículas visibles ni objetos que puedas atrapar. Son la forma en que el campo transmite energía, momento e información entre sistemas. Lo que tú sientes como resistencia al separar dos imanes
es, en realidad, la respuesta colectiva de miles de millones de interacciones de campo ocurriendo simultáneamente. No hay un punto de contacto único. Hay una red de interacciones distribuidas en el espacio que tu cerebro interpreta como una fuerza única y continua. Y aquí ocurre algo aún más profundo. El llamado vacío entre tu mano y el imán no es una ausencia de realidad. Es una región activa del universo donde estos campos están constantemente fluctuando, interactuando y reorganizándose. No hay separación real en el sentido absoluto, solo hay continuidad de campos. Esto nos lleva a una conclusión inevitable. Lo que llamamos materia no es algo separado del espacio, es una configuración estable dentro de los campos que constituyen el universo. Los átomos de tu mano, los átomos del imán y el espacio entre ellos forman parte del mismo tejido fundamental. Y si llevamos esta idea hasta el extremo, aparece una consecuencia aún más impactante. Cuando presionas tu dedo contra un imán, o contra una mesa, o contra cualquier objeto sólido, en realidad nunca hay contacto directo entre cosas sólidas. Lo que existe es repulsión electromagnética entre campos. Las nubes de electrones de tus átomos y las del objeto se acercan, pero nunca se superponen completamente debido al principio de exclusión y a la repulsión eléctrica. Lo que tu cerebro interpreta como tacto es en realidad la resistencia de campos electromagnéticos, impidiendo que dos estructuras cuánticas ocupen el mismo espacio. En el nivel más profundo, nunca estás tocando nada. Estás interactuando con campos que se repelen entre sí con enorme precisión. Esto significa algo profundamente contraintuitivo. Cuando estás sentado, no estás realmente en contacto con la silla. Estás suspendido a una distancia microscópica, sostenido por fuerzas electromagnéticas que impiden que tus átomos colapsen dentro de los átomos del objeto. Todo lo que percibes como sólido tu cuerpo, los objetos, el mundo entero, es una ilusión emergente de interacciones entre campos. No hay solidez absoluta, solo hay estabilidad en patrones de energía, y al final de este recorrido, la imagen del universo cambia por completo. Ya no es un escenario vacío con objetos dentro. Es una red dinámica de campos, vibraciones y relaciones matemáticas que se organizan en estructuras estables lo suficiente como para que tú puedas existir y observarlas. Así que la próxima vez que tomes dos imanes y sientas esa fuerza invisible resistiendo entre tus manos, recuerda esto: no estás sintiendo una simple fuerza, estás experimentando directamente la geometría invisible del universo, la interacción de campos fundamentales que llenan cada rincón de la realidad. Y entonces queda la última pregunta, la más profunda de todas. Si todo lo que existe son campos en interacción constante, estructuras matemáticas y energía organizada, ¿de dónde surge la conciencia que está observando todo esto y transformándolo en experiencia? Esa es la frontera donde la física se detiene y comienza el mayor misterio de todos.